Existe un veneno invisible que circula por las venas de nuestras interacciones cotidianas, un conjunto de convenciones que aceptamos sin cuestionar, creyendo ingenuamente que nos protegen, cuando en realidad nos devoran por dentro. Nicolás Maquiavelo, aquel florentino que osó descifrar los mecanismos ocultos del poder y la naturaleza humana, nos advirtió hace siglos que la mayoría de los hombres viven engañados por apariencias, siguiendo normas que otros diseñaron para mantenerlos dóciles, predecibles y eternamente sometidos. Hoy, mientras te esfuerzas por ser amable, diplomático y socialmente aceptable, algo fundamental se desvanece en silencio: tu respeto. No es un proceso dramático ni evidente, sino una erosión lenta y constante, como el agua que desgasta la piedra gota a gota, hasta que un día despiertas y descubres que nadie te toma en serio, que tus palabras no tienen peso y que tu presencia genera indiferencia en lugar de consideración. Las reglas sociales que absorbes desde la infancia prometen integrarte armoniosamente en la comunidad, garantizar tu aceptación y facilitar tus relaciones. Pero lo que nadie te dice es que muchas de estas normas fueron concebidas para beneficiar a quienes ya poseen poder, no para elevarte a ti. Maquiavelo comprendió magistralmente que las sociedades se estructuran mediante códigos invisibles que separan a los príncipes de los súbditos, a los respetados de los ignorados, y que aquellos que siguen ciegamente todas las convenciones sociales terminan convirtiéndose en instrumentos de voluntades ajenas. Piensa en cuántas veces has silenciado tu opinión para no incomodar, en cuántas ocasiones has cedido terreno que no debías ceder, en cuántos momentos has sonreído cuando deberías haber establecido un límite firme. Cada una de esas pequeñas concesiones, justificadas bajo el manto de la cortesía y la educación, construye un patrón que otros aprenden a explotar sin piedad. El problema fundamental no radica en ser cortés o respetuoso, sino en confundir la civilidad estratégica con la sumisión disfrazada. Maquiavelo nunca abogó por la brutalidad gratuita ni por la descortesía sistemática, pero sí entendió que quien no sabe cuándo romper las reglas, cuándo establecer límites y cuándo mostrar su verdadera naturaleza, está condenado a ser manipulado por aquellos que dominan ese arte. Las 7 reglas que destruyen tu respeto operan precisamente en esa zona gris donde la buena educación se transforma en debilidad percibida, donde la amabilidad se convierte en puerta abierta para el abuso y donde tu deseo legítimo de ser querido te convierte en alguien a quien nadie necesita respetar verdaderamente. La sociedad te enseña a temer el conflicto, a evitar la incomodidad ajena, a priorizar la armonía superficial sobre tu dignidad profunda, y en ese proceso sacrificas lo único que realmente importa en el teatro de las relaciones humanas: tu capacidad de inspirar respeto genuino. Observa con atención el mundo que te rodea y descubrirás una verdad incómoda. Las personas más respetadas no son necesariamente las más amables, las más complacientes ni las más predecibles. Son aquellas que dominan el equilibrio entre la generosidad selectiva y la firmeza inquebrantable, entre la cordialidad estratégica y la capacidad de decir no sin disculparse eternamente. Maquiavelo estudió a los grandes líderes de su época y notó que todos compartían una característica fundamental: comprendían que el respeto no se mendiga mediante la obediencia ciega a las convenciones sociales, sino que se conquista mediante la demostración constante de que tu presencia, tu tiempo y tu consideración son recursos valiosos que no se entregan indiscriminadamente. Mientras sigas creyendo que cumplir con todas las expectativas sociales te convertirá en alguien admirado, continuarás alimentando la paradoja más cruel de las relaciones humanas. Cuanto más intentas agradar a todos,
menos te respeta alguien. Este no es un llamado a convertirte en una persona desagradable o en un tirano social, sino una invitación a despertar de la ingenuidad que te han vendido como virtud. Las 7 reglas que estás a punto de descubrir operan en tu vida cotidiana de formas tan sutiles que probablemente nunca las has identificado conscientemente. Pero sus efectos acumulativos explican por qué sientes que tu voz no resuena, por qué tus límites son constantemente violados y por qué las personas que dices respetar no necesariamente te devuelven ese respeto. Maquiavelo nos dejó un legado invaluable: la comprensión de que la naturaleza humana responde a dinámicas de poder, percepción y valor demostrado, no a nuestras intenciones nobles ni a nuestros esfuerzos invisibles por ser buenos. Ha llegado el momento de examinar con honestidad brutal las convenciones que sigues sin cuestionar, porque en cada una de ellas se esconde una trampa diseñada para mantenerte en un estado de respeto menguante, y solo reconociéndolas podrás liberarte de su influencia corrosiva. La primera regla social que devora tu respeto en silencio es la obligación autoimpuesta de estar siempre disponible para todos, de responder inmediatamente cada solicitud y de nunca hacer esperar a nadie por temor a parecer desconsiderado. Maquiavelo observó en las cortes renacentistas que los consejeros más influyentes no eran aquellos que acudían corriendo ante cada llamado del príncipe, sino aquellos cuya presencia representaba un privilegio que debía ganarse. La disponibilidad constante comunica un mensaje inequívoco: tu tiempo carece de valor, tus prioridades son negociables y cualquier demanda externa es más importante que tus propios asuntos. Esta dinámica destructiva comienza de manera inocente, con tu deseo genuino de ayudar y ser útil, pero gradualmente se transforma en una expectativa que otros aprenden a dar por sentada. Cuando respondes cada mensaje al instante, cuando cancelas tus planes personales ante cualquier petición ajena, cuando permites que interrumpan constantemente tu enfoque sin establecer límites claros, estás entrenando a tu entorno para que te trate como un recurso ilimitado en lugar de una persona con autonomía y dignidad. El florentino comprendió que el valor percibido de cualquier cosa, incluida la atención humana, depende directamente de su escasez y dificultad de acceso. Los grandes líderes que estudió no rechazaban brutalmente a quienes solicitaban su tiempo, pero sí creaban estructuras que hacían de su disponibilidad algo que debía justificarse, algo por lo cual había que demostrar verdadera necesidad. No se trataba de arrogancia gratuita, sino de una comprensión profunda de cómo funciona la psicología del respeto. La paradoja cruel de la hiperconectividad moderna ha intensificado exponencialmente este problema. Ahora se espera que estés permanentemente accesible a través de múltiples plataformas digitales, que respondas mensajes mientras trabajas, mientras comes, mientras intentas descansar. Esta accesibilidad infinita no te ha convertido en alguien más valorado, sino en alguien cuya presencia carece de peso específico, porque nunca implica esfuerzo obtenerla. Maquiavelo escribió sobre la importancia de cultivar cierto misterio, de no revelar todos tus movimientos, ni estar perpetuamente a disposición de quienes te rodean. No porque debas ser distante o frío, sino porque la familiaridad excesiva, el acceso ilimitado y la previsibilidad absoluta erosionan sistemáticamente el respeto que inicialmente te tenían. Considera las relaciones donde genuinamente sientes que te respetan y descubrirás un patrón revelador. Son aquellas donde tu presencia representa algo especial, donde tu tiempo y atención no se dan por sentados, porque has demostrado consistentemente que tienes prioridades claras y límites definidos. El estratega florentino advirtió que quien no sabe proteger su propio tiempo
terminará siendo colonizado por las agendas ajenas, convirtiéndose en un satélite que orbita alrededor de las necesidades de otros sin gravitación propia. No estamos hablando de volverse egoísta o inaccesible, sino de comprender que el respeto requiere reciprocidad y que las relaciones verdaderamente valiosas se construyen sobre la base del mutuo reconocimiento de que el tiempo de cada persona es un recurso finito y precioso. La trampa psicológica más peligrosa de esta regla social es que te hace sentir virtuoso mientras te destruye. Cada vez que sacrificas tu tiempo sin pensarlo dos veces, te dices a ti mismo que estás siendo buena persona, que estás priorizando las relaciones, que estás demostrando tu compromiso con los demás. Pero Maquiavelo entendió que las virtudes llevadas al extremo se transforman en vicios que otros explotan sin remordimiento. La disponibilidad absoluta no te convierte en alguien querido, sino en alguien conveniente, y esa distinción marca la diferencia entre ser respetado y ser utilizado. Las personas genuinamente valiosas en tu vida comprenderán y respetarán tus límites, mientras que aquellas que se ofenden, cuando estableces prioridades claras, revelan su verdadera naturaleza. Te necesitaban disponible, no te valoraban presente. Romper esta primera regla requiere valentía para decepcionar expectativas que tú mismo creaste mediante años de disponibilidad incondicional. Implica aprender a decir que estás ocupado sin elaborar justificaciones exhaustivas. Implica dejar pasar horas o incluso días antes de responder mensajes no urgentes. Implica proteger bloques de tiempo donde simplemente no estás disponible para nadie. Maquiavelo nos enseñó que el cambio de comportamiento genera inicialmente resistencia, porque altera el equilibrio de poder establecido, pero que mantener el curso con firmeza eventualmente recalibra las expectativas y restaura el respeto que habías perdido. Tu tiempo es el activo más valioso que posees, y tratarlo como tal no es arrogancia, sino reconocimiento fundamental de tu propio valor. Cuando comienzas a administrar tu disponibilidad estratégicamente, algo extraordinario sucede. Las personas empiezan a valorar más los momentos que sí les dedicas, y tu presencia recupera el peso que había perdido en la economía de tus relaciones. El principio maquiavélico fundamental aquí es simple pero revolucionario. El respeto nunca florece en el terreno de la disponibilidad infinita y la complacencia perpetua, sino en el espacio donde las personas comprenden que tu tiempo, tu atención y tu presencia son privilegios que se ganan, no derechos que se asumen. Reconocer esta verdad y actuar en consecuencia representa el primer paso crítico para recuperar el respeto que las convenciones sociales bien intencionadas, pero ingenuas, te hicieron perder. La segunda regla destructiva que mina tu respeto es la compulsión de disculparte constantemente por ocupar espacio, por tener necesidades y por existir en las dimensiones que naturalmente requieres. Maquiavelo observó que los líderes débiles se caracterizaban por su tendencia a pedir perdón por decisiones que no requerían disculpa, mientras que los príncipes respetados asumían sus acciones con la firmeza de quien comprende que cierta autoridad moral es indispensable para mantener la posición. La sociedad moderna ha elevado la disculpa automática a nivel de virtud cardinal, enseñándote que cualquier potencial incomodidad que puedas causar merece una retractación inmediata. Pero esta hipervigilancia apologética comunica inconscientemente que tu existencia misma es una molestia que debe ser constantemente justificada. Examina tu lenguaje cotidiano y probablemente descubrirás que te disculpas docenas de veces al día por cosas que no requieren disculpa, por hacer una pregunta legítima, por expresar una opinión diferente, por necesitar que repitan algo que no escuchaste,
por existir en espacios públicos donde tienes derecho a estar. Cada una de estas disculpas innecesarias funciona como una declaración subliminal de que tu presencia representa una carga, de que tus necesidades son imposiciones y de que tu derecho a ocupar espacio es cuestionable. El florentino comprendió que el lenguaje no solo refleja poder, sino que lo construye o lo destruye, y que quien se disculpa perpetuamente por su mera existencia entrena a su entorno para tratarlo como alguien que efectivamente debería disculparse por estar ahí. La distinción crucial que Maquiavelo haría es entre las disculpas genuinas por errores reales que causan daño legítimo versus las disculpas rituales que funcionan como mecanismos de apaciguamiento automático. Cuando cometes un error genuino que perjudica a otro, la disculpa auténtica y la reparación apropiada son marcas de carácter y madurez. Pero cuando te disculpas por hacer preguntas en reuniones de trabajo, por necesitar clarificación, por tener una perspectiva distinta, por requerir que respeten tu tiempo o por simplemente existir en tu legítimo derecho, estás socavando sistemáticamente tu propia autoridad y credibilidad. Las personas inconscientes de este patrón se sorprenden cuando otros las interrumpen constantemente. Ignoran sus contribuciones o las tratan con condescendencia, sin reconocer que ellas mismas han entrenado a su entorno para ese trato mediante su lenguaje apologético constante. El mecanismo psicológico detrás de esta autodestrucción es complejo. Por un lado, temes parecer arrogante, demandante o difícil, entonces compensas exageradamente hacia el polo opuesto, convirtiendo la humildad saludable en autodesprecio disfrazado. Por otro lado, buscas inconscientemente evitar conflicto y desaprobación, imaginando que si te disculpas preventivamente por todo, nadie tendrá razón para molestarse contigo. Pero Maquiavelo entendió una verdad que contradice esta lógica. Las personas no respetan a quienes perpetuamente se rebajan a sí mismos, porque la falta de autorrespeto es contagiosa y genera desconfianza instintiva. Si tú no crees que mereces ocupar espacio sin disculparte, ¿por qué deberían creerlo los demás? Observa cómo las personas verdaderamente respetadas en cualquier ámbito manejan esta dinámica. No se disculpan por hacer su trabajo, por expresar desacuerdo fundamentado, por establecer límites necesarios o por ocupar el espacio que legítimamente les corresponde. Cuando cometen errores genuinos, los reconocen con claridad y toman medidas correctivas, pero no viven en un estado permanente de disculpa existencial. El estratega florentino señalaría que esta firmeza no nace de la arrogancia, sino de la comprensión profunda de que el respeto requiere que te posiciones como alguien cuya presencia aporta valor en lugar de carga. Tu existencia no es una molestia que requiere constante justificación, es una contribución legítima que merece ser reconocida. Romper este patrón autodestructivo requiere conciencia brutal de cuántas veces te disculpas innecesariamente. Comienza a notar cada vez que la palabra perdón o disculpa sale de tu boca y pregúntate honestamente si realmente cometiste una ofensa o si simplemente estás pidiendo permiso para existir. En la mayoría de los casos, descubrirás que puedes reemplazar la disculpa automática con un simple gracias o con ninguna expresión particular. En lugar de decir perdón por preguntar, simplemente pregunta. En lugar de disculpa por necesitar esto, simplemente expresa tu necesidad con claridad. Maquiavelo nos recordaría que el lenguaje es poder y que quien no controla su propio lenguaje nunca controlará cómo otros lo perciben y tratan. El principio fundamental aquí es que las disculpas auténticas conservan su poder precisamente porque son selectivas y genuinas.
cuando te disculpas solo por transgresiones reales. Tus disculpas tienen peso y significado. Pero cuando vives en un estado de disculpa perpetua, tus retractaciones se vuelven ruido de fondo sin valor real. Y simultáneamente estableces un patrón donde otros aprenden que pueden tratarte sin consideración particular, porque tú mismo no consideras que tu presencia merezca respeto incondicional. Recuperar tu dignidad comienza con dejar de pedir perdón por tener necesidades legítimas, por ocupar espacio que te corresponde y por existir en las dimensiones naturales de un ser humano completo. La tercera regla que silenciosamente aniquila tu respeto es el hábito de sobreexplicar y justificar exhaustivamente cada una de tus decisiones, como si tu autonomía requiriera la aprobación constante de un tribunal invisible. Maquiavelo identificó que los gobernantes débiles se caracterizaban por su necesidad compulsiva de explicar cada movimiento, de buscar consenso universal y de justificar sus acciones ante cualquiera que cuestionara, mientras que los príncipes efectivos comprendían que cierta opacidad estratégica y firmeza en las decisiones eran fundamentales para mantener autoridad. Cuando elaboras monólogos defensivos cada vez que alguien cuestiona tus elecciones, cuando sientes la obligación de convencer a otros de que tus decisiones personales son correctas, estás transmitiendo implícitamente que tu juicio es insuficiente y que necesitas validación externa para legitimar tus acciones. Esta compulsión por sobreexplicar nace de un temor profundo al juicio ajeno y de la creencia errónea de que si proporcionas suficientes razones, suficiente contexto, suficiente justificación, lograrás que todos comprendan y aprueben tus decisiones. Pero el florentino entendió una verdad incómoda. Las personas no te respetan más cuando expones vulnerablemente todas tus razones y dudas. De hecho, las explicaciones excesivas frecuentemente generan el efecto contrario, creando la impresión de que tu decisión es débil, vacilante o que incluso tú mismo no estás convencido de ella. Piensa en las últimas veces que dijiste no a algo y observa si acompañaste ese no con un párrafo elaborado de justificaciones, disculpas y contexto innecesario. Ese comportamiento comunica que tu negativa no se sostiene por sí misma, que requiere defensa, que está abierta a negociación si alguien cuestiona tus razones con suficiente insistencia. Maquiavelo estudió el arte de la comunicación política y notó que los líderes más efectivos dominaban la economía de palabras, especialmente cuando establecían límites o tomaban decisiones que no requerían consenso grupal. Un simple "no es posible" o "he decidido tomar otro camino" sin elaboración adicional comunica mucho más autoridad que un monólogo ansioso lleno de justificaciones. Esta firmeza no implica ser insensible o autoritario en todos los contextos, pero sí reconocer que existen esferas de tu vida donde tu autonomía debe ser incuestionable y donde explicaciones extensas solo debilitan tu posición. Cuando alguien te pregunta por qué no asistirás a cierto evento, decir simplemente "tengo otros compromisos" es infinitamente más poderoso que elaborar una historia detallada sobre todas tus obligaciones, como si necesitaras demostrar que tu ausencia está justificada ante un juez. La trampa psicológica aquí es sutil. Confundes transparencia saludable con exposición excesiva de tu proceso interno de toma de decisiones. Ser transparente en contextos apropiados es valioso, pero existe una línea importante entre compartir información relevante y convertir cada decisión personal en un caso judicial donde debes demostrar más allá de toda duda razonable que tu elección es correcta.
El estratega florentino señalaría que esta necesidad de justificación constante delata inseguridad fundamental en tu propio juicio, y que esa inseguridad es precisamente lo que otros perciben y aprovechan. Cuando detectan que puedes ser persuadido simplemente cuestionando tus razones, cuando notan que tu firmeza se disuelve bajo escrutinio, aprenden que tus límites son negociables y que presionarte adecuadamente eventualmente te hará ceder. Observa a las personas que genuinamente respetas y analiza cómo comunican sus decisiones. No se pierden en justificaciones interminables ni parecen necesitar tu aprobación para validar sus elecciones. Presentan sus decisiones con claridad y avanzan, asumiendo que su juicio es suficiente. Cuando ofrecen explicaciones, lo hacen con economía y propósito, no con ansiedad defensiva. Maquiavelo nos enseñaría que esta postura no nace de arrogancia, sino de autoconocimiento sólido. Saben lo que quieren, han evaluado sus opciones y están en paz con sus decisiones, independientemente de si otros las comprenden o aprueban completamente. Esta autosuficiencia psicológica es magnética porque comunica competencia, claridad y respeto propio, cualidades que instintivamente admiramos en otros. Liberarte de esta compulsión por justificar cada movimiento requiere trabajo interno significativo. Primero debes reconocer que tu valor no depende de la aprobación universal de tus decisiones. Segundo, necesitas desarrollar confianza genuina en tu propio juicio, lo cual viene de tomar decisiones consistentemente, aprender de los errores y ajustar con el tiempo. Tercero, debes practicar el arte de la brevedad estratégica. Cuando digas no, di no. Cuando tomes una decisión que solo te concierne a ti, anúnciala sin elaborar una defensa legal. Maquiavelo nos recordaría que la autoridad se erosiona palabra por palabra cuando justificas lo que no necesita justificación. Cada explicación innecesaria es una concesión de poder, una admisión implícita de que otros tienen derecho a juzgar esferas de tu vida que deberían ser soberanas. El principio clave es comprender que las personas te respetan en proporción directa a cuán firme y claro te muestras en tus decisiones. Las vacilaciones verbales, las justificaciones ansiosas y las explicaciones excesivas no generan comprensión adicional, sino duda sobre tu competencia para dirigir tu propia vida. Cuando aprendes a comunicar tus decisiones con economía de palabras y firmeza de propósito, recuperas poder que habías estado regalando en párrafos innecesarios de justificación defensiva. La cuarta regla social que destruye tu respeto es la necesidad compulsiva de ser percibido como agradable y simpático por absolutamente todos, sacrificando tu autenticidad y tus convicciones en el altar de la aprobación universal. Maquiavelo dedicó considerables reflexiones a la imposibilidad de gobernar efectivamente mientras se busca complacer a todas las facciones simultáneamente, concluyendo que quien intenta ser amado por todos termina siendo respetado por nadie. La paradoja cruel de esta dinámica es que cuanto más modificas tu personalidad, tus opiniones y tu comportamiento para agradar a cada persona que encuentras, menos auténtico pareces y menos genuina resulta cualquier conexión que logres establecer. Las personas pueden no articular conscientemente por qué desconfían de ti, pero instintivamente perciben la incongruencia entre lo que muestras y lo que realmente eres. Esta compulsión por agradar universalmente tiene raíces profundas en miedos infantiles de rechazo y abandono, pero se manifiesta en comportamientos adultos profundamente destructivos. Cambias tu tono según con quién hablas. Evitas expresar opiniones que puedan generar desacuerdo. Finges interés en temas que te aburren, ríes ante chistes que no encuentras graciosos y básicamente te conviertes en un camaleón social sin sustancia propia.
El florentino comprendió que esta estrategia falla porque las personas valoran la consistencia y la autenticidad incluso cuando no están de acuerdo contigo. Prefieren saber dónde te posicionas, incluso si tu posición les incomoda, antes que interactuar con alguien cuyas convicciones parecen cambiar según la audiencia presente en ese momento. Maquiavelo estudió líderes que intentaron contentar a todas las facciones mediante promesas contradictorias y comportamientos inconsistentes, y observó que invariablemente perdían credibilidad y respeto de todos los bandos. La razón es clara. Cuando detectas que alguien te dice lo que quieres escuchar, pero dice cosas diferentes a otras personas, dejas de confiar en cualquier cosa que exprese. Esta dinámica se aplica perfectamente a las relaciones interpersonales modernas. Cuando tus colegas notan que expresas una opinión en un grupo y la contraria en otro, cuando tus amigos perciben que tu personalidad cambia dramáticamente según el contexto social, cuando las personas cercanas sienten que nunca muestras desacuerdo genuino con nada, empiezan a preguntarse quién eres realmente. Y esa pregunta, sin respuesta clara, es incompatible con el respeto profundo. La trampa psicológica más insidiosa de esta regla es que inicialmente parece funcionar. Cuando adoptas la estrategia de ser agradable con todos, efectivamente logras cierta popularidad superficial. Las personas no te rechazan abiertamente porque no les das razones para hacerlo. Pero Maquiavelo nos advertiría que existe una diferencia fundamental entre ser aceptado pasivamente y ser respetado activamente. La aceptación que obtienes mediante la complacencia universal es frágil, condicional y fundamentalmente vacía, porque no está basada en quién realmente eres, sino en quién finges ser. El respeto genuino, en contraste, viene de personas que te conocen auténticamente, que han visto tu carácter consistente a través del tiempo y que valoran esa consistencia incluso cuando ocasionalmente discrepan contigo. Considera las relaciones que más valoras en tu vida y reconocerás que no son aquellas donde siempre estás de acuerdo con la otra persona, sino aquellas donde existe autenticidad mutua, donde ambos pueden ser honestos sin temor a rechazo instantáneo, donde las diferencias de opinión enriquecen en lugar de amenazar la conexión. El estratega florentino enfatizaría que estas relaciones profundas son imposibles si estás perpetuamente ajustando tu personalidad para maximizar agrado. La intimidad genuina y el respeto verdadero requieren vulnerabilidad auténtica, lo cual implica mostrar quién eres realmente, incluyendo las partes que algunos podrían no encontrar particularmente agradables. Esta autenticidad inevitablemente alejará a ciertas personas, y eso no solo está bien, sino que es deseable, porque libera tu energía para invertir en relaciones donde eres valorado por quien genuinamente eres. Liberarte de esta compulsión por agradar universalmente requiere valentía para aceptar que no todos te amarán, y esa realización no es una tragedia, sino una liberación. Maquiavelo señaló que los grandes líderes aceptaban que sus decisiones descontentos a algunos mientras beneficiaban a otros, y que intentar evitar ese descontento universal resultaba en parálisis e inefectividad total. Aplicado a tu vida personal, esto significa que está perfectamente bien tener opiniones definidas que no todos compartirán, que puedes expresar desacuerdo con respeto sin que el mundo se derrumbe, que tu autenticidad es más valiosa que la aprobación superficial de personas que solo te conocen a través de la máscara que has construido. Cuando comienzas a mostrar consistencia entre contextos, cuando tus valores se mantienen estables, independientemente de quién está presente, algo transformador sucede. Pierdes popularidad superficial, pero ganas respeto profundo de personas que valoran la integridad.
El principio fundamental aquí es que el respeto nace de la autenticidad y la consistencia, no de la agradabilidad universal y la flexibilidad camaleónica. Maquiavelo nos recordaría que quien no se atreve a ser percibido negativamente por algunos, nunca será percibido significativamente por nadie. Tu respeto propio y el respeto ajeno se construyen sobre la base de tu coherencia interna y tu valentía para mostrarte auténtico, incluso cuando esa autenticidad no genere aprobación universal inmediata. La quinta regla destructiva que erosiona tu respeto es el hábito de asumir responsabilidades que no te corresponden, salvando constantemente a otros de las consecuencias naturales de sus decisiones y convirtiéndote en el solucionador permanente de problemas ajenos. Maquiavelo observó que los gobernantes sabios permitían que sus súbditos experimentaran las consecuencias de sus elecciones, pues comprendían que rescatar perpetuamente a las personas de sus propios errores las convertía en dependientes incompetentes que nunca desarrollaban juicio propio. Cuando intervienes constantemente para resolver dificultades que otros crearon, cuando asumes proyectos que colegas abandonaron, cuando financias problemas que familiares generaron por irresponsabilidad, no estás siendo noble o generoso, sino que estás inhabilitando el crecimiento ajeno, mientras simultáneamente comunicas que tu tiempo, energía y recursos tienen menos valor que los de aquellos a quienes constantemente rescatas. Esta dinámica destructiva comienza típicamente con intenciones genuinamente benévolas. Quieres ayudar, deseas que las personas que te importan eviten sufrimiento innecesario, te sientes capaz de resolver situaciones que otros no pueden manejar. Pero el florentino comprendió que existe una diferencia crucial entre asistencia ocasional y apropiada, versus el establecimiento de un patrón donde otros externalizan sistemáticamente las consecuencias de sus decisiones hacia ti. Cuando tu hermano sabe que siempre le prestarás dinero para cubrir gastos que generó por falta de planificación, deja de aprender a administrar sus finanzas. Cuando tu colega sabe que terminará su trabajo si procrastina lo suficiente, deja de desarrollar disciplina. Cuando tu pareja sabe que siempre cederás en conflictos para evitar tensión, deja de aprender a negociar y comprometerse genuinamente. Maquiavelo escribió extensamente sobre cómo los líderes efectivos distinguían entre ayudar a personas que enfrentan circunstancias genuinamente adversas fuera de su control versus rescatar a individuos que simplemente no quieren asumir responsabilidad por sus propias vidas. Esta distinción es fundamental porque determina si tu asistencia fortalece o debilita a quien la recibe. Cuando ayudas a alguien que enfrenta una crisis impredecible, le proporcionas recursos para recuperarse y seguir adelante más fuerte. Pero cuando rescatas a alguien de consecuencias que sus propias decisiones predecibles generaron, le enseñas que puede continuar tomando malas decisiones porque siempre habrá alguien que absorba el costo. Esta segunda dinámica no solo no genera gratitud genuina, sino que produce resentimiento sutil, porque en algún nivel las personas desprecian a quienes permiten ser explotados. La trampa psicológica detrás de este patrón es compleja. Por un lado, rescatar a otros te hace sentir necesario, valioso e importante, alimentando temporalmente tu autoestima. Por otro lado, temes que si no intervienes constantemente, serás percibido como egoísta, frío o desalmado. Pero el estratega florentino te diría que esta lógica es profundamente equivocada. Permitir que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus decisiones no es crueldad, sino respeto fundamental por su capacidad de aprender y crecer. Cuando constantemente los proteges de sus propios errores, implícitamente comunicas
que no los crees capaces de manejar sus propias vidas, y esa falta de fe, paradójicamente, se transmite como falta de respeto disfrazada de ayuda. Observa cómo las relaciones de rescate sistemático rara vez generan respeto mutuo genuino. La persona rescatada desarrolla una mezcla tóxica de dependencia y resentimiento. Te necesita, pero también te culpa por recordarle constantemente su incompetencia mediante tu intervención salvadora. Y tú desarrollas tu propia mezcla de superioridad moral y agotamiento crónico. Te sientes virtuoso por ayudar, pero progresivamente más resentido por el drenaje constante de tu energía. Maquiavelo señalaría que esta dinámica es insostenible porque ninguno de los dos participantes está realmente creciendo. Simplemente están ejecutando roles disfuncionales que se refuerzan mutuamente mientras el respeto en ambas direcciones se erosiona silenciosamente. Romper este patrón requiere valentía para permitir que otros enfrenten consecuencias que merecen enfrentar. Implica decir no cuando te piden que asumas responsabilidades que claramente no son tuyas. Significa establecer límites claros sobre qué tipo de ayuda proporcionarás y bajo qué circunstancias. El florentino nos recordaría que existe una diferencia entre ser compasivo y ser un facilitador de irresponsabilidad ajena. La compasión genuina a veces requiere dureza temporal, permitiendo que alguien experimente incomodidad que eventualmente lo motivará a cambiar. El facilitador, en contraste, perpetúa ciclos destructivos mediante rescates que previenen el aprendizaje necesario. Cuando dejas de asumir responsabilidades ajenas, inicialmente enfrentarás resistencia y posiblemente acusaciones de egoísmo. Pero con el tiempo, tanto tú como las personas en tu vida desarrollarán dinámicas más sanas, basadas en autonomía mutua y responsabilidad personal. El principio fundamental aquí es que el respeto florece en relaciones de reciprocidad entre adultos competentes, no en dinámicas de salvador y víctima perpetua. Maquiavelo comprendió que quien constantemente rescata a otros termina siendo visto como un recurso a explotar en lugar de una persona a respetar, porque ha demostrado que sus límites son permeables y que sus necesidades propias son perpetuamente secundarias a las crisis ajenas. Recuperar tu respeto implica recuperar tu autonomía y permitir que otros asuman la suya, incluso cuando eso significa que algunos enfrentarán dificultades que podrías teóricamente aliviar. La sexta regla social que silenciosamente destruye tu respeto es la costumbre de revelar prematura e indiscriminadamente tus planes, sueños, vulnerabilidades y circunstancias personales a personas que no han ganado ese nivel de confianza. Maquiavelo dedicó considerable atención al arte de la discreción estratégica, observando que los líderes efectivos cultivaban cierto misterio sobre sus intenciones y movimientos, revelando información solo cuando servía a un propósito específico. Cuando compartes abiertamente todos tus planes, apenas se forman. Cuando expones tus inseguridades profundas a conocidos casuales. Cuando revelas detalles íntimos de tu vida a personas que apenas conoces. No estás siendo auténtico o vulnerable de manera saludable, sino que estás regalando munición que eventualmente puede usarse en tu contra. Y simultáneamente estás diluyendo el valor de tu intimidad al distribuirla sin criterio selectivo. El problema no radica en la vulnerabilidad per se, que es fundamental para conexiones humanas profundas, sino en su aplicación indiscriminada. El florentino comprendió que la información es poder, y que quien revela todo a todos pierde la capacidad de controlar su propia narrativa y de protegerse de quienes podrían usar esa información de maneras que no anticipaste.
Piensa en cuántas veces has compartido entusiastamente un plan o proyecto con personas que respondieron con dudas, críticas o incluso sabotaje sutil que debilitó tu propia confianza antes de comenzar. Piensa en cuántas veces has revelado una vulnerabilidad que luego se usó para manipularte o menospreciarte. Cada una de esas experiencias debió enseñarte que la apertura tiene contextos apropiados y que la discreción no es deshonestidad, sino protección inteligente de tu mundo interno. Maquiavelo estudió cómo los gobernantes exitosos compartían sus planes solo con consejeros probados y confiables, manteniendo deliberadamente opaco el panorama completo para la mayoría. Esta práctica no nacía de paranoia, sino de comprensión realista de que no todas las personas en tu vida desean tu éxito y que incluso aquellas que genuinamente te quieren bien pueden inadvertidamente debilitar tu resolución mediante sus propias inseguridades proyectadas. Cuando anuncias cada proyecto en sus etapas más frágiles, invitas comentarios y cuestionamientos en momentos donde tu propia confianza aún está formándose. Cuando compartes tus inseguridades con audiencias amplias, creas vulnerabilidades que otros pueden explotar consciente o inconscientemente. La discreción estratégica te permite construir momentum interno antes de exponerte al escrutinio externo, y esa protección temporal puede marcar la diferencia entre persistir hasta el éxito o abandonar ante la primera ola de opiniones negativas. La trampa psicológica aquí es que confundes autenticidad con exposición total, como si ser genuino requiriera compartir cada pensamiento y sentimiento con cualquiera que pregunte. Pero el estratega florentino señalaría que la autenticidad verdadera incluye el juicio sabio sobre qué compartir, con quién y cuándo. Existe una ingenuidad peligrosa en creer que todas las personas merecen acceso ilimitado a tu mundo interior, en imaginar que la transparencia absoluta generará reciprocidad y profundidad. La realidad es que la intimidad verdadera se construye gradualmente mediante intercambios recíprocos de confianza que se prueban con el tiempo, y que regalar esa intimidad prematuramente a cualquiera la devalúa tanto para ti como para quien la recibe. Observa a las personas que respetas profundamente y notarás que no son libros abiertos indiscriminados, sino individuos que revelan diferentes capas de sí mismos según el nivel de confianza establecido. Tienen una versión pública apropiada, una versión profesional calibrada, una versión para amistades cercanas y una versión íntima reservada para los más allegados. Maquiavelo no vería esto como falsedad, sino como inteligencia social sofisticada. La comprensión de que diferentes contextos requieren diferentes niveles de apertura y que proteger tu núcleo no te hace deshonesto, sino prudente. Cuando mantienes cierta discreción sobre tus planes hasta que estén más solidificados, cuando reservas tus vulnerabilidades más profundas para quienes han demostrado merecer esa confianza, recuperas poder que habías estado regalando mediante sobreexposición indiscriminada. Corregir este patrón implica desarrollar filtros más sofisticados sobre qué compartes y con quién. Cuando alguien hace preguntas intrusivas sobre tus planes personales, puedes responder con generalidades amables sin revelar detalles específicos. Cuando sientes el impulso de confesar inseguridades profundas, puedes pausar y preguntarte si esta persona ha ganado ese nivel de acceso mediante confianza probada a lo largo del tiempo. El florentino nos recordaría que la discreción no es frialdad, sino respeto propio. El reconocimiento de que tu mundo interno es valioso y que el acceso a él es un privilegio que se gana, no un derecho que todos poseen. Cuando comienzas a administrar estratégicamente qué revelas y a quién,
algo poderoso sucede. Las personas valoran más las confidencias que si compartes, porque comprenden que no las regalas indiscriminadamente, y tu respeto propio aumenta porque estás protegiendo apropiadamente lo que merece protección. El principio fundamental es que el respeto requiere fronteras y que quien no establece límites claros sobre su propia intimidad termina siendo tratado sin la consideración que merece. Maquiavelo comprendió que cierto misterio, cierta reserva estratégica y cierta protección del mundo interno no solo eran prácticas defensivas, sino fundamentales para mantener dignidad y respeto en un mundo donde la información compartida puede convertirse en vulnerabilidad explotada. Tu intimidad es un activo, no una obligación de distribuir universalmente, y tratarla como tal es marca de madurez y sabiduría. La séptima regla social que erosiona implacablemente tu respeto es la tendencia a tolerar repetidamente faltas de respeto menores, diciéndote a ti mismo que no vale la pena confrontar pequeñas transgresiones mientras simultáneamente entrenas a otros para que escalen progresivamente sus abusos. Maquiavelo advirtió específicamente sobre el peligro de permitir que pequeñas infracciones pasen sin respuesta, observando que los gobernantes que ignoraban transgresiones menores eventualmente enfrentaban desafíos mayores, porque habían señalado que sus límites eran negociables. Esta dinámica opera perfectamente en relaciones personales y profesionales. Cuando alguien llega sistemáticamente tarde a reuniones contigo y no dices nada, cuando un colega te interrumpe constantemente en conversaciones y lo dejas pasar, cuando un familiar hace comentarios pasivos agresivos sobre tus decisiones y tú sonríes incómodamente sin responder, estás estableciendo un precedente peligroso que comunica que tu respeto es opcional y que tus límites son sugerencias ignorables. El mecanismo psicológico detrás de esta autodestrucción es la minimización racional. Te convences de que cada incidente individual es demasiado pequeño para justificar confrontación, que serías dramático o conflictivo si lo señalaras, que probablemente la otra persona no tenía malas intenciones. Pero el florentino comprendió que el respeto no se destruye mediante un solo acto dramático, sino mediante la acumulación de 1000 pequeñas transgresiones que individualmente parecen insignificantes, pero colectivamente establecen un patrón donde tu dignidad es sistemáticamente ignorada. Cuando alguien prueba tus límites con una falta de respeto menor y descubre que no hay consecuencia, aprende una lección crucial. Puede tratarte sin consideración especial porque tú mismo has señalado que tu respeto no es prioridad suficiente para defenderlo. Maquiavelo estudió cómo las rebeliones y traiciones raramente surgían de la nada, sino que eran precedidas por periodos de prueba donde los eventuales rebeldes medían si el príncipe respondería firmemente a desafíos menores. Aplicado a tus relaciones, esto significa que las personas que eventualmente te faltan el respeto de maneras significativas casi siempre comenzaron con transgresiones pequeñas que toleraste sin respuesta. Esa tolerancia inicial no fue interpretada como generosidad o paciencia, sino como señal de que podían incrementar gradualmente el nivel de falta de respeto sin encontrar resistencia real. La escalada es predecible. Si no dices nada cuando llegan tarde, eventualmente cancelarán a último momento. Si no respondes cuando te interrumpen, eventualmente hablarán sobre ti como si no estuvieras presente. Si no estableces consecuencias cuando ignoran tus necesidades, eventualmente asumirán que tus necesidades simplemente no importan. La trampa más peligrosa aquí es confundir tolerancia saludable con complacencia autodestructiva.
Existe diferencia fundamental entre ser flexible ocasionalmente ante circunstancias genuinas versus establecer un patrón donde sistemáticamente priorizas la comodidad ajena sobre tu propia dignidad. El estratega florentino señalaría que quien no defiende sus límites en instancias menores descubrirá que no tiene autoridad moral ni práctica para defender límites mayores cuando finalmente decide que ya es suficiente. Para ese momento, el patrón está tan establecido que cualquier intento de cambiar las reglas del juego genera resistencia masiva. Las personas que se acostumbraron a faltarte el respeto sin consecuencia se indignan cuando finalmente intentas establecer estándares, acusándote de cambiar súbitamente en lugar de reconocer que ellos han estado abusando de tu paciencia sistemáticamente. Observa las relaciones donde sientes respeto genuino en ambas direcciones y notarás algo revelador. Ambas partes responden calibradamente a transgresiones menores, estableciendo límites claros antes de que los problemas escalen. No necesitan dramatismo ni confrontaciones violentas porque abordan infracciones cuando aún son pequeñas y manejables. Maquiavelo enfatizaría que esta capacidad de responder proporcionadamente a faltas de respeto menores requiere vigilancia constante y voluntad de aceptar incomodidad temporal. Cuando alguien llega tarde, mencionas que tu tiempo es valioso. Cuando alguien te interrumpe, señalas el patrón calmadamente. Cuando alguien hace un comentario irrespetuoso, lo nombras directamente en lugar de dejarlo pasar. Estas intervenciones tempranas pueden sentirse incómodas porque rompen la armonía superficial, pero preservan algo mucho más importante, el respeto mutuo fundamental que sostiene relaciones sanas. Corregir años de tolerancia excesiva requiere valentía para comenzar a señalar transgresiones que anteriormente dejabas pasar. Esto genera fricción inicial porque alteras equilibrios establecidos, pero Maquiavelo nos recordaría que la incomodidad temporal de establecer límites es infinitamente preferible al sufrimiento prolongado de vivir sin respeto. Cuando comienzas a responder consistentemente a faltas de respeto menores, algo transformador sucede. Algunas personas ajustan su comportamiento y la relación mejora, mientras otras revelan que nunca tuvieron intención de tratarte con consideración real y gradualmente se alejan. Ambos resultados son positivos porque estás filtrando tus relaciones hacia aquellas donde el respeto mutuo es posible y alejándote de aquellas que solo funcionaban mientras tú absorbías todo el costo de la falta de respeto. El principio fundamental aquí es que el respeto se mantiene mediante vigilancia constante de límites, no mediante tolerancia ilimitada de transgresiones menores. Maquiavelo comprendió que quien no defiende su dignidad en pequeñas cosas, eventualmente la perderá completamente en grandes cosas, porque habrá entrenado a su entorno para tratarlo sin consideración particular. Tu respeto no es negociable y cada pequeña transgresión que toleras sin respuesta envía un mensaje claro. Estoy dispuesto a aceptar que me traten sin el respeto que merezco, y esa disposición es la invitación perfecta para que continúen y escalen exactamente ese tratamiento. Todas estas 7 reglas sociales operan sinérgicamente, reforzándose mutuamente para crear un patrón de vida donde tu respeto se erosiona sistemáticamente, mientras tú participas activamente en esa erosión mediante comportamientos que la sociedad te enseñó a valorar como virtudes. Maquiavelo dedicó su obra a desmontar precisamente estas ilusiones peligrosas. La creencia de que la bondad indiscriminada genera bondad recíproca, de que la vulnerabilidad universal crea conexión genuina, de que la complacencia perpetua construye relaciones profundas. El florentino comprendió que la naturaleza humana responde a patrones predecibles de poder, percepción y valor demostrado.
y que ignorar estas realidades en nombre de ideales nobles, pero ingenuos, resulta invariablemente en sufrimiento evitable y dignidad perdida. El patrón completo funciona así. Primero, destruyes tu valor percibido mediante disponibilidad ilimitada y complacencia constante. Segundo, señalas que tu existencia misma es cuestionable mediante disculpas perpetuas e injustificadas. Tercero, debilitas tu autoridad explicando y justificando exhaustivamente decisiones que deberían ser autónomas. Cuarto, diluyes tu autenticidad modificando constantemente tu personalidad para agradar universalmente. Quinto, comunicas que tus recursos no tienen valor asumiendo responsabilidades ajenas sistemáticamente. Sexto, regalas tu intimidad y munición potencial mediante revelaciones prematuras e indiscriminadas. Séptimo, entrenas a otros para escaladas de falta de respeto, tolerando transgresiones menores sin respuesta. Cada regla individualmente es dañina, pero juntas crean una tormenta perfecta donde el respeto que mereces se vuelve imposible de obtener porque tú mismo has construido meticulosamente todas las condiciones que lo impiden. Maquiavelo señalaría que reconocer estos patrones es solo el primer paso, porque la transformación real requiere valentía para romper con comportamientos que has practicado durante años o décadas. Implica aceptar que algunas personas se molestarán cuando establezcas límites que nunca tuviste, que ciertos círculos sociales te rechazarán cuando dejes de ser el complaciente de siempre, que relaciones que se sentían cómodas se volverán incómodas cuando exijas reciprocidad y respeto genuino. El estratega florentino nos recordaría que esta incomodidad temporal es el precio inevitable de recuperar tu dignidad, y que quienes realmente te valoran se adaptarán a tus nuevos estándares, mientras que quienes solo te valoraban por tu disponibilidad ilimitada revelarán su verdadera naturaleza mediante su resistencia. La implementación práctica de estas ideas requiere comenzar gradualmente pero consistentemente. Elige una o dos de estas reglas destructivas y comienza a practicar comportamientos alternativos. Si tu patrón ha sido la disponibilidad ilimitada, comienza a proteger bloques de tiempo donde simplemente no estás accesible. Si has vivido disculpándote por existir, practica conscientemente eliminar disculpas injustificadas. Si sobreexplicas cada decisión, practica la economía de palabras al establecer límites. El florentino enfatizaría que estos cambios no deben ser dramáticos ni violentos, sino firmes y sostenidos. No necesitas anunciar revoluciones en tu comportamiento ni justificar por qué estás cambiando patrones antiguos. Simplemente comienzas a actuar diferente y mantienes el curso cuando encuentres resistencia. El proceso de recuperación del respeto perdido nunca es lineal ni rápido porque estás reescribiendo scripts relacionales que llevan años establecidos. Maquiavelo nos advertiría que habrá retrocesos, momentos de duda donde cuestiones si estás siendo demasiado duro o egoísta, instancias donde la tentación de volver a patrones antiguos y cómodos será intensa. En esos momentos, recuerda por qué comenzaste este proceso, porque vivir sin respeto genuino es vivir a medias, porque tu dignidad es demasiado valiosa para sacrificarla en el altar de la aprobación universal, porque mereces relaciones donde tu presencia es valorada genuinamente y no solo tolerada o explotada. El florentino comprendió que el cambio sostenible viene de la convicción profunda sobre tu propio valor, no de técnicas superficiales o manipulaciones temporales. Las personas en tu vida responderán de formas variadas a tu transformación. Algunas se adaptarán naturalmente porque la relación siempre tuvo potencial de respeto mutuo que simplemente no se había desarrollado.
Estas relaciones mejorarán significativamente cuando establezcas estándares más altos. Otras personas resistirán activamente porque se beneficiaban del antiguo patrón donde tú absorbías costos desproporcionados sin exigir reciprocidad. Estas relaciones se volverán tensas y eventualmente muchas terminarán, y Maquiavelo te diría que celebres esas terminaciones porque están liberando espacio en tu vida para conexiones más sanas y equitativas. Un tercer grupo revelará que la relación simplemente no puede funcionar con estándares de respeto mutuo, y esas revelaciones, aunque dolorosas, son regalos que te ahorran años adicionales invertidos en dinámicas fundamentalmente disfuncionales. El objetivo final no es convertirte en alguien duro, distante o manipulador, sino en alguien que comprende y aplica las leyes reales que gobiernan el respeto humano en lugar de las fantasías reconfortantes que la sociedad vende como virtudes. Maquiavelo buscaba despertar a las personas de idealismos que las dejaban vulnerables, no para volverlas cínicas, sino para equiparlas con comprensión realista que permitiera navegar el mundo tal como es. Cuando entiendes cómo se genera y mantiene el respeto genuino, cuando aplicas ese entendimiento consistentemente en tu vida, descubres que la autenticidad verdadera, la generosidad selectiva y la firmeza apropiada no solo son compatibles, sino mutuamente reforzantes. Puedes ser genuinamente amable sin ser complaciente, auténticamente generoso sin ser explotable, verdaderamente compasivo sin ser un facilitador de irresponsabilidad ajena. La transformación final que estas reflexiones buscan catalizar es tu comprensión de que el respeto no es algo que otros deben darte automáticamente, sino algo que construyes mediante la demostración consistente de que te respetas a ti mismo lo suficiente como para establecer y defender estándares apropiados. Maquiavelo nos enseñó que el poder verdadero no viene de títulos o posiciones, sino de la capacidad demostrada de mantener límites firmes y actuar con convicción clara. Aplicado a tu vida cotidiana, esto significa que cada vez que defiendes tu tiempo, estableces un límite, respondes a una falta de respeto, mantienes tus estándares o actúas con autenticidad consistente, estás construyendo el respeto que mereces, una interacción a la vez. Es trabajo lento, a veces incómodo, frecuentemente desafiante, pero absolutamente transformador para quien tiene la valentía de comprometerse con él hasta sus últimas consecuencias. Hemos recorrido juntos el mapa de las convenciones sociales que la mayoría acepta sin cuestionar. Esas reglas invisibles que prometen integración y aceptación, pero que secretamente devoran el respeto que necesitas para vivir con dignidad plena. Nicolás Maquiavelo, desde su perspectiva privilegiada de observador profundo de la naturaleza humana, nos reveló que las sociedades se estructuran mediante códigos que no necesariamente sirven a tu mejor interés individual, y que seguir ciegamente todas las normas sociales es garantía de mediocridad y sumisión perpetua. Las 7 reglas que hemos explorado operan como una red invisible que captura a quienes priorizan la comodidad de la conformidad sobre la valentía de la autenticidad, y reconocerlas es apenas el comienzo de tu liberación. La pregunta que ahora enfrenta no es si estas dinámicas existen, sino qué harás con este conocimiento que ya no puedes desconocer sin actuar en complicidad con tu propia disminución. El florentino comprendió que el conocimiento sin aplicación es entretenimiento estéril y que las grandes verdades sobre la naturaleza humana solo adquieren valor cuando se transforman en acciones concretas que alteran los patrones de tu vida cotidiana. Puedes cerrar este video, sentir un momento de claridad reveladora y luego regresar mañana a los mismos comportamientos autodestructivos,
justificándote con las 1000 excusas que tu mente creativa generará para evitar la incomodidad del cambio genuino. O puedes tomar la decisión más difícil, pero infinitamente más valiosa: comenzar hoy mismo, en la próxima interacción que tengas, a aplicar aunque sea uno de los principios que hemos explorado. No necesitas revolucionar toda tu vida simultáneamente, pero sí necesitas dar ese primer paso concreto que señala que has comprendido que tu respeto es demasiado valioso para seguir sacrificándolo en altares de convenciones sociales mal entendidas. Maquiavelo dedicó su vida a desmitificar el poder y el respeto, mostrando que no son fuerzas místicas que algunos poseen y otros no, sino el resultado predecible de comportamientos consistentes que cualquiera puede aprender e implementar. Tu disponibilidad ilimitada, tus disculpas injustificadas, tus justificaciones excesivas, tu necesidad de agradar universalmente, tu rescate constante de responsabilidades ajenas, tu revelación indiscriminada de intimidades y tu tolerancia de faltas de respeto menores han creado el mundo relacional que actualmente habitas. Si ese mundo no te satisface, si sientes que tu voz no resuena y tu presencia no importa suficientemente, entonces ahora posees el mapa completo para construir algo radicalmente diferente. El respeto que anhelas no vendrá de súplicas ni de intentos más intensos de complacer, sino de la demostración firme y sostenida de que te respetas a ti mismo lo suficiente como para exigir que otros hagan lo mismo. Las relaciones verdaderamente valiosas en tu vida, aquellas que merecen tu inversión continua de tiempo y energía, no solo sobrevivirán a tu transformación, sino que florecerán cuando establezcas estándares más altos de respeto mutuo. Las conexiones que se resistían a esos estándares revelarán su naturaleza transitoria o incluso parasitaria, y perderlas no será tragedia, sino liberación de peso muerto que impedía tu crecimiento. El estratega florentino te recordaría que el miedo a perder relaciones que no te respetan genuinamente es el último obstáculo entre tu estado actual y la vida de dignidad que mereces. Ese miedo es comprensible, pero fundamentalmente irracional. Porque, ¿qué estás realmente perdiendo cuando se alejan personas que solo te valoraban mientras absorbías costos desproporcionados sin exigir reciprocidad? La respuesta honesta es que no pierdes nada de valor real, sino que ganas espacio precioso para conexiones auténticas, donde el respeto fluye naturalmente en ambas direcciones. Esta no es una invitación a convertirte en alguien duro, calculador o manipulador, sino un llamado a despertar de la ingenuidad que confunde virtud con autodestrucción. Maquiavelo no abogaba por la crueldad ni por el egoísmo absoluto, sino por la comprensión realista de cómo funciona el mundo para que puedas navegar en él sin sacrificar tu dignidad esencial. Puedes ser generoso sin ser explotable, amable sin ser complaciente, vulnerable sin ser ingenuo, auténtico sin ser un libro abierto indiscriminado. El respeto verdadero emerge en el espacio donde la firmeza apropiada se encuentra con la generosidad selectiva, donde los límites claros coexisten con la apertura genuina hacia quienes han demostrado merecerla. Ese equilibrio requiere práctica constante y ajustes continuos. Pero cada paso en esa dirección te acerca a una versión de ti mismo que no solo demanda respeto, sino que naturalmente lo inspira mediante la congruencia entre tus valores declarados y tus acciones cotidianas. La transformación comienza ahora, en este momento preciso donde decides que tu respeto ya no es negociable y que los patrones antiguos han llegado a su fin definitivo. Si este contenido resonó en lo profundo de tu ser, si reconociste tus propios patrones en las dinámicas que exploramos,
Si sientes ese cosquilleo de posibilidad que precede al cambio genuino, entonces te invito a que no dejes que este momento se disuelva en la corriente de contenido infinito que consumimos diariamente. Dale like a este video para que el algoritmo sepa que este tipo de verdades incómodas, pero liberadoras, merecen alcanzar a más personas atrapadas en los mismos patrones autodestructivos. Déjame un comentario compartiendo cuál de las 7 reglas identificaste más claramente en tu propia vida, porque tu reflexión no solo profundiza tu aprendizaje, sino que crea comunidad con otros que están en este mismo viaje de recuperación del respeto perdido. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, esa persona en tu vida que constantemente se sacrifica en el altar de la aprobación ajena y que merece despertar a la posibilidad de vivir con mayor dignidad. Y si estás listo para más contenido que desafía las convenciones reconfortantes y te equipa con comprensión real sobre cómo funciona el mundo, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque seguiremos explorando las verdades que la sociedad prefiere mantener ocultas, pero que tú necesitas comprender para construir la vida que mereces vivir. Tu respeto te espera del otro lado de la valentía de cambiar, y yo estaré aquí acompañándote en cada paso de ese viaje transformador.